Bueno, bienvenidos a todos a la primera clase de programación desde cero. Mi nombre es Andrés Incapié. Y bueno, como ya anteriormente les dije, esta clase ya está como tal autograbada, pero me tienen ahí en vivo y en directo en la llamada para poder contestar cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de pregunta. Igualmente, las clases no van a ser así siempre, sino que es como para ser breves en cuanto a ese tema que es lo más básico, que es programación y explicar algunos temas en general, según la guía que envié al grupo y que pudieron detallar anteriormente. Entonces, no siendo más, empecemos con la clase. Bueno, entonces para comprender qué es programación, empecemos sabiendo que la programación es como darle una serie de instrucciones a la computadora para que realice tareas específicas, ¿verdad? Es como enseñarle a un robot a moverse. Digamos que le decimos al robot, hey, quiero que vaya de este punto A a este punto B, pero para eso tendremos que explicarle de una manera no verbal o no escrita en cuanto al lenguaje natural, como estamos acostumbrados, sino que vamos a tener que darle una especie de comandos o códigos, que eso sería más interpretado en cuanto al lenguaje de programación, ya que las computadoras o los dispositivos manejan un lenguaje diferente al de nosotros, el cual es el lenguaje de máquina, ¿verdad? Pero bueno, aún no vamos a tocar ese tema todavía. Vamos a interpretar qué es programación. Para eso vamos a hacer un ejemplo práctico, separando esta palabra de programación en dos partes, entre programa y acción. Porque para programar necesitamos, primero que todo, programar en cuanto a lo que vamos a realizar, valga la redundancia. Entonces, vamos a anotar en la agenda, digamos, voy a ir al cine el día de mañana a las 8 de la noche, ¿verdad? Ahí ya nos programamos a hacer eso. Ahora lo que sigue es realizar esa acción, ir mañana a las 8 de la noche al cine. Ya tenemos como tal el programa o la programación en cuanto a nuestra agenda y ahora vamos a realizar la acción. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo un poco dinámico para poder que puedan entenderme en cuanto a lo que quiero basarme y este concepto. Bueno, entonces imaginemos que vamos a programar una cita para el 18 de marzo, el día de mañana, a las 7 de la mañana. Vamos a ir al médico, ¿verdad? Entonces, ya programamos como tal la cita en la agenda, ya la tenemos anotada, pero ahora lo que vamos a realizar es la acción. Entonces, ¿cuál será la acción? Prácticamente ir al médico a la cita mañana a las 7 de la mañana, ir al médico. Esa digamos que es la acción. Entonces, digamos que de esa manera trato de explicar qué es la programación, que digamos que son una cosa que va junta, pero que tiene sus partes tanto el programa y la acción. Pero bueno, ahora nos vamos a otro problema, es que ya tenemos la programación como tal terminada, pero ¿cómo se la pasamos a la computadora para que la realice? Entonces ahí nos vamos a otro tema, que es lenguajes de programación. ¿Cómo vamos a interpretar eso a la computadora para poder que lo realice? Pero antes de pasar al lenguaje de programación, quiero preguntar si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto al respecto de lo anterior. Bueno, ahora continuemos con qué son lenguajes de programación. Bueno, anteriormente ya les dije que las computadoras solamente entienden lenguaje de máquina. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos varios tipos de lenguajes, las computadoras también. ¿Y qué es lenguaje de máquina? El lenguaje de máquina es prácticamente ceros y unos, o encendido y apagado. Pero, por ejemplo, en cuanto a los humanos, tenemos varios tipos de lenguajes, tanto español, italiano, inglés, otro tipo de lenguajes, para poder comunicarnos. El problema radica en que, por ejemplo, yo hablo español y hay, por ejemplo, un amigo que habla solamente inglés. Entonces, digamos que yo le hablo a él en español y él no me entiende lo que yo le estoy diciendo y él me habla en inglés y yo tampoco le comprendo. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar, digamos, un traductor, que ese traductor va a ser un lenguaje de programación en el cual los dos vamos a poder entender lo que estamos queriendo interpretarnos o decirnos y así poder comunicarnos. Eso es lo mismo que vamos a hacer con las computadoras. Ahora pongamos un ejemplo. Imagínense que hay una persona que habla solamente español y otro que solamente habla meramente inglés. Entonces, para comunicarnos con esa persona que solamente habla inglés, tendremos que pasar lo que es nuestro lenguaje español a inglés y pasárselo a él para que lo interprete, para que lo comprenda, ¿verdad? Pero es importante que esa persona nos responda en español, porque si nos responde en inglés, pues vamos a quedar igual, no le vamos a entender, a pesar de que él sí nos comprendió. Entonces, esa persona que habla inglés nos va a tener que pasar la respuesta que él dio en inglés a español para poder que nosotros comprendamos. Es lo mismo que hacemos con la computadora. Le pasamos la información en lenguaje de programación y nos la devuelve en un lenguaje que nosotros comprendamos. Porque, por ejemplo, si le damos la información en un lenguaje que entienda, pero nos la devuelve en lenguaje de programación y tal vez puede que nosotros lo comprendamos, pero las personas para las que va dirigido el programa no lo comprenden, entonces ese programa no funciona, no sirve porque la idea es que todo el mundo comprenda como tal el programa y pues no solamente los programadores, sino toda la gente en general.
Bueno, entonces se preguntarán cuántos lenguajes de programación existen, Andrés. La verdad es que existen varios tipos de lenguajes de programación, desde los más conocidos como Python, C++, JavaScript, o otro tipo de lenguajes de programación, los cuales conoceremos un poco más a detalle a continuación. Bueno, entonces comencemos con Java, que es como uno de los más conocidos o más clásicos, el cual es un poco más enfocado a prácticamente desarrollo tanto de aplicaciones empresariales como también para mover muchos datos o trabajar cantidades masivas en tiempo real de datos e información. Entonces digamos que para eso más o menos es para lo que se utiliza mucho más Java, no es para lo único, pero sí es como más enfocado a ese tema. Bueno, ahora sigamos con Python, el cual es un lenguaje de programación que últimamente está muy sonado porque es muy versátil y fácil de aprender. Además, digamos que está más enfocado en cuanto a lo que es la inteligencia artificial, la automatización y todo eso, y digamos que por eso está más en furor últimamente lo que es Python. Bueno, ahora seguimos con lo que es C, el cual también es un lenguaje de programación un poco bajo y también es uno de los clásicos también en cuanto a la programación y es un poco más utilizado en sistemas operativos para controlar dispositivos o aplicaciones de alto rendimiento. Por ejemplo, digamos que este lenguaje C es muy utilizado en cuanto a la robótica, así como C++, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, ahora vamos con JavaScript, el cual es un lenguaje de alto nivel, utilizado principalmente para darle animación, interactividad a lo que son las páginas web, y digamos que la gente lo utiliza mucho más para eso, para poder como utilizarlo de alguna manera como animador en cuanto a páginas web o aplicaciones o cosas así. Bueno, ahora vamos a lo que es PHP, el cual es un lenguaje de programación que mucha gente lo tiene como olvidado, dice que ya prácticamente nadie lo utiliza, pero para mí es uno de los más importantes o principales y la verdad que es muy utilizado a nivel mundial. Y digamos que este lenguaje de programación es de script, del lado del servidor utilizado para desarrollar aplicaciones web dinámicas, con sistemas de gestión de contenido y tiendas en línea. La verdad que es demasiado útil y si créanme que si le dan una oportunidad se pueden asombrar con las maravillas que pueden hacer con PHP. Bueno, ahora vamos con C++, que es uno de los lenguajes de programación donde la gente sufre más con el punto y coma. Pero este lenguaje de programación es de propósito general, se utiliza para demasiadas cosas, desde desarrollar videojuegos hasta desarrollar sistemas operativos, aplicaciones de escritorio o software de bajo nivel. Bueno, ahora seguimos con HTML y CSS, los cuales no son considerados lenguajes de programación en el sentido estricto de la palabra, sino que son lenguajes más de marcado y de estilo, respectivamente. Y se preguntarán por qué. Porque HTML y CSS digamos que van muy de la mano, ya que HTML nos permite controlar aspectos en cuanto al desarrollo web, en el color, la tipografía, el diseño de la página y otros aspectos visuales. Y CSS digamos que es como el complemento que se utiliza para dar estilo y diseño a la página web creadas con HTML. Entonces digamos que los dos van muy de la mano y por eso pues pueden ver que en la imagen puse que HTML y CSS es igual a una página web. Así que digamos que para desarrollar páginas web necesitarás utilizar los dos. Y ya por si quieres meterle en cuanto a animaciones y movimiento, cosas así, pues ya podrás utilizar lo que es JavaScript. Entonces puedes ver que todos estos lenguajes de programación, excepto HTML y CSS, van como muy de la mano. Muchos se utilizan en conjunto para poder desarrollar cosas grandiosas. Bueno, ahora sigamos con qué es un algoritmo. Pero antes de seguir con qué es un algoritmo, quiero preguntarle si alguien tiene alguna pregunta o inquietud en cuanto al respecto de lenguajes de programación. Bueno, no siendo más, entonces sigamos explicando qué es un algoritmo. Y un algoritmo no es más ni nada menos que instrucciones. Nosotros para programar vamos a tener que darle a la computadora varias instrucciones y tener que ser muy detallados para poder que el programa o, bueno, la computadora nos comprenda lo que queremos realizar o queremos crear. Entonces, digamos que todo el mundo realmente en todo el día realizamos muchos algoritmos. Desde levantarnos o realizar tal tarea o hacer tal acción, siempre seguimos como un paso a paso de acciones antes de terminar esa tarea o de realizar esa acción. Pero pongamos esto un poco más en tema general o de una manera que todo el mundo me pueda entender y que sea dinámica. Entonces, digamos que vamos a hacer un algoritmo para preparar un sándwich, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos varios pasos a realizar antes de poder concretar y tener nuestro sándwich preparado. Empezando desde el primer paso que sería reunir todos los ingredientes necesarios, desde el pan, el relleno y todo lo que queramos meterle, ¿verdad? Pero luego ya seguiría el segundo paso, el cual sería colocar una rebanada de pan en una superficie plana. Y es muy importante esa parte de una superficie plana, porque si no especificamos que vamos a poner el pan o esa rebanada en alguna parte que no se nos caiga, pues prácticamente el programa interpretaría que vamos a poner esa rebanada en el aire y que los ingredientes prácticamente van a saltar a ese pan. Entonces hay que ser muy precisos en cuanto a ese aspecto.
Bueno, luego seguiría el tercer paso, que sería agregar todos los ingredientes al relleno sobre la rebanada de pan, que prácticamente ya la colocamos en una superficie plana, ¿verdad? Luego seguiría el paso 4, que sería colocar la segunda rebanada de pan sobre los ingredientes, ¿verdad? Y luego ya seguiría como el paso 5, 6 y 7, que ya son como más opcionales, pero también es importante colocarlos porque uno nunca sabe el usuario cómo quiera terminar ese programa o ese sándwich. Entonces, ahí seguiría el paso 5, que sería corta el sándwich por la mitad si lo deseas, agrega los condimentos al sándwich si lo prefieres, y listo, el paso 7 que ya sería prácticamente que el sándwich está terminado y listo para comer. Bueno, entonces digamos que ese es como nuestro algoritmo para hacer lo que es un sándwich. Ahora sigamos con un algoritmo para hacer café y específicamente café instantáneo. Digamos que reunimos todos los ingredientes necesarios, café molido, agua y opcionalmente azúcar o leche. Entonces luego seguiría el segundo paso que sería llenar la cafetera o la tetera de agua, respectivamente al número de tazas que queramos hacer nosotros, ¿verdad? Luego ya encenderíamos en el tercer paso la tetera, antes de conectarla obviamente, me faltó como colocar eso también ahí específicamente. Luego ya seguiría como el paso 4 que sería verter el café en la taza, el café instantáneo en la taza, y luego esperar que el agua hierva o cuando ya esté lista en el paso 5 ya verterlo directamente a lo que es la taza y dejar reposar en el paso 6 lo que es el café para que pues no nos quememos. Y ya luego están los pasos como opcionales, el 7 8 y 9 que sería el primero, ya agregarle azúcar si es de tu preferencia, y luego pues ya el paso 8 revuelve y mezcla los ingredientes y listo, el paso 9 ya como tal ya tienes tu café para disfrutar. Bueno, entonces digamos que ese sería como el algoritmo para realizar un café. Ahora veamos este ejemplo de cómo hacer un algoritmo simple para descargar WhatsApp y configurarlo en tu teléfono. Bueno, entonces digamos que para darle una solución a este algoritmo, de una forma muy simple y no tan tallada, empezamos abriendo la tienda de aplicaciones del dispositivo móvil, buscamos WhatsApp, seleccionamos la aplicación indicada, que sería WhatsApp Messenger, la correcta obviamente, le damos al botón de descargar o instalar, esperamos que se instale, luego seguiríamos con el paso 6, que sería buscar la aplicación, ya sea que se nos haya quedado en la pantalla principal o en la caja de aplicaciones, y le damos abrir y seguimos las instrucciones paso a paso para poder configurar la verificación, poner el nombre y todo eso. Y después de completar todas estas instrucciones, que ahí también hay como otro algoritmo dentro de un algoritmo, ya podremos utilizar WhatsApp para mandar mensajes o otro tipo de cosas. Bueno, ahora sigamos explicando qué es una terminal. Pero antes de eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al tema anterior, que fue algoritmos. Bueno, ahora vamos a explicar qué es una terminal o una consola. Una consola o terminal es prácticamente como nuestro cuaderno. Imagínense que tenemos una mesa donde tenemos muchos materiales, muchas cosas y escogemos un cuaderno específico y vamos a escribir en ese cuaderno las instrucciones, algoritmos en un lenguaje de programación que también elijamos. Y luego vamos a coger ese cuaderno y con esas instrucciones y algoritmos y todo lo que ya escribimos ahí, se lo vamos a pasar a la computadora para que lo comprenda con ese lenguaje de programación y de alguna manera realice eso que le pedimos. Entonces digamos que eso es como la terminal o la consola. Luego veremos qué son las mejores terminales o las mejores consolas, desde las más casuales o que están integradas en dispositivos o sistemas operativos, desde Mac, Linux y Windows, como PowerShell, como el CMD, que podrán buscarlo directamente en las herramientas de Windows. Solamente colocando CMD saldrá una ventana negra, que esa es una terminal donde podremos comunicarnos con la computadora y archivos externos de una manera un poco más íntima, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces ya creo que ya quedó claro que la terminal o consola es prácticamente nuestro cuaderno en el que vamos a trabajar. Así que ya cada uno tiene libertad en qué cuaderno o qué consola quiera trabajar. Yo preferiblemente trabajo en Visual Studio Code, pero cualquiera puede trabajar en la que quiera o en la herramienta que quiera. También hay varias formas de trabajar en consolas o terminales en lo que es dispositivos móviles. Más adelante o ahorita en vivo y en directo en la clase les estaré recomendando a las personas que quieran que les recomiende algunas. También hay en líneas y otras partes así. Bueno, seguiremos entonces con lo que son variables, pero antes de seguir con variables, no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, no siendo más, comencemos a explicar qué son variables. Bueno, las variables son prácticamente un espacio de memoria donde podemos guardar un tipo de datos, pero solamente un tipo de datos. Y para explicar esto de una forma dinámica, imagínense que tengo $15, ¿verdad? Entonces voy a guardarlos en una variable, en un lugar, la cual voy a llamar la caja de dinero, ¿verdad? Ahí solamente voy a meter dinero. Entonces meto mis $15 a esa caja de dinero. Es importante especificar para qué va a ser tu variable.
ya sea para guardar datos de números o palabras o verdadero o falso, o otro tipo de dato, pero siempre tenemos que especificar qué tipo de dato queremos meter, porque no podemos meter, por ejemplo, números y palabras a la vez, porque así no funciona, ¿ok? Entonces vamos a seguir con el ejemplo. Imagínense que tenemos la caja de dinero en la cual tenemos $15 y queremos sumarle a esa variable de dinero $2 más. Entonces tenemos la variable de dinero que es igual a la caja de dinero que tenemos con $15 más $2. Entonces eso en definitiva nos da $17. Esto funciona igual para restar o para sumar o para multiplicar el contenido. Bueno, entonces ya que les estoy diciendo que solamente se pueden meter datos específicos, vamos a irnos a cuáles son los tipos de variables que existen. Y es que existen diferentes variables, desde variables de tipo texto o de tipo palabras, letras o cosas así que queramos meter, hasta variables de tipo entero, que son prácticamente números, tanto positivos como negativos. Y luego variables de tipo real, que son números decimales, por ejemplo 1,17, 1,3, 0,5 o así. Y luego variables de tipo falso o verdadero, o booleanas, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, entonces en gran parte de los lenguajes de programación vamos a identificar, por ejemplo, las variables de tipo texto como strings, que siempre van a llevar str al principio. Siempre van a llevar esas siglas al principio para identificar que son variables que contienen palabras, letras o contenidos de carácter de texto. Luego, las variables de tipo entero siempre van a contener esas siglas adelante que van a ser int para especificar que contienen datos de tipo entero, desde números positivos hasta números negativos. Luego seguiríamos con las variables de tipo real, que serían llamadas float. Siempre van a tener estas siglas al principio, float, que determinan de que son variables que contienen números decimales, desde 3,14, 0,5 o menos 2,25, 75. Y luego las variables de tipo verdadero o falso, que como les decía anteriormente, son booleanas, que vamos a tener siempre como las siglas adelante de esas variables, bool, que prácticamente es para almacenar datos verdaderos o falsos. Que eso nos van a servir para muchas cosas que más adelante vamos a aprender. Bueno, anteriormente les había puesto el ejemplo de las cajas, ¿verdad? Ahorita vamos a este ejemplo en Python. Algo que se me olvidó decirles y que no recordé decirles la verdad, es que las variables siempre van juntas, o sea, nunca pueden ir con espacios. Así que, por ejemplo, aquí pueden ver que en Python, para separar caja de dinero, utilizamos guión bajo. Es importante siempre tener esto en cuenta y que pues nunca pueden ir con espacios. Luego utilizamos print para imprimir, que luego les explicaré muy a detalle para qué sirve cada cosa. Entonces, por ejemplo, el contenido de la caja de dinero es igual a tipo string. Vamos a pasar el dato, que sería 17, a tipo string, como les había dicho anteriormente, para que quede como un carácter de texto y que no haya errores a la hora de imprimirlo. Entonces pasamos ese 17 dólares a tipo string para poder juntarlo con lo que ya teníamos anteriormente, que es un dato de tipo string. Entonces digamos que así quedaría en Python. Luego les voy a explicar más a detalle cómo utilizar Python, las siglas, la sintaxis y todo eso. Entonces, bueno, digamos que eso sería todo por esta clase. Igualmente ahí los dejo conmigo en la clase ahí en vivo y en directo para que me puedan hacer cualquier tipo de preguntas, cuestionamientos o cosas que me quieran preguntar.